Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no meditas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busca en tu corazón. Cuando lo encuentres, dáselo. Y como cada noche es un privilegio poder hacer el programa, entrar en su casa y conectarnos con tanta gente de todas partes de la Argentina y también de Latinoamérica. Me comentaba el pastor Pablo Silvestri el otro día que se están abriendo más y más sistemas de cable en República Dominicana. Así que yo ya me ofrecí. En realidad él me pidió casi con desesperación: necesitamos, Juan Pablo, que vayas a constatar de que esté saliendo bien la señal en Punta Cana, La Romana. Yo, si me insiste, voy a hacer un esfuerzo y voy a ir, ¿eh? Voy a ir. Pero estamos muy contentos de que en República Dominicana esté saliendo Canal Luz. Cuando yo estaba en Radio Transmundial en la década del 80, uno de los países que más carta mandaba al programa que hacíamos con Salvador de Lutri, se llamaba La Revista Radial, era República Dominicana. Así que me conozco varios nombres de ese hermoso país. Tengo la dicha de tener en esta noche al rector, decano, él manda más, porque ahora tengo que estar seguro de cuál es el título ahora, del Seminario Internacional Teológico Bautista, que en los próximos días va a celebrar sus primeros 100 años de vida, el profesor Carlos Villanueva. ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien. Gracias por... ¿Decano o rector? Rector. Rector. Doctor. Doctor. Doctor también. Dígame, doctor. Y del seminario. Del seminario. 100 años. 100 años, 100 años. En realidad este es nuestro año lectivo 101, porque en 1912, el 15 de marzo, comenzaron las clases con 7 alumnos. 4 presenciales y 3 alumnos a distancia. Es decir, el seminario se inició con carreras presenciales y distancia hace más de 100 años. Mira, ya habían inventado lo que ahora ustedes quieren reinventar. A ver, en esa época se llamaba cursos por correo, por correspondencia. Sí, claro. No existía el concepto de distancia que hoy tenemos. Sí. Pero bueno, está bien. Me acuerdo cuando era chico, hice un curso bíblico por correspondencia. Y lo más emocionante era que llegaba una carta a mi nombre. Exacto. A mi nombre, cuando yo era tenía 8, 9, 10 años, aprendí el Evangelio de Lucas, creo que estudié. ¿Y cuál es el balance como rector que haces, Carlos, al celebrar los 100 años? Porque no es poca cosa que te toque a vos, ¿no? No esperaba estar yo al frente de la institución en la celebración de los 100 años, pero la verdad es que uno mira hacia atrás, pero básicamente nosotros miramos hacia adelante, ¿no? Es decir, en estos días en reunión de profesores yo les leía Proverbios 4:25, cuando el autor de Proverbios, después de decir sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se refiere a los ojos, a dónde vamos a mirar. Y es muy interesante leerlo en el texto hebreo, compartía con los docentes eso, porque nos habla de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y yo creo que el seminario tiene que dar gracias a Dios por 100 años. Nos ha cuidado, hemos mantenido el funcionamiento, cosa que no es tan simple en un país como el que nos toca vivir a lo largo de 100 años, pero la verdad es que lo que más estamos contentos son por las expectativas que tenemos, ¿verdad? Mirando hacia adelante vemos que el Señor nos está abriendo cada vez más puertas y queremos pasar y seguir trabajando y seguir creciendo como lo venimos haciendo hasta ahora. Son 100 años muy buenos del seminario que nos toma en un buen momento como institución. La verdad es que esa es la realidad.
No trajiste fotos, pero vamos a mostrarle. Sí, alguna foto traje. Trajiste, Sí, están instaladas. ¿La podemos ver alguna foto? Porque el edificio del seminario es realmente hermosísimo. Sí. A ver, ¿quién lo construyó el edificio? El edificio se construyó en 1954. Se comenzó a construir. Ahí está el frente, sí. Ahí está el frente. Sí. Esa es la inauguración, ¿verdad? 1954. Se comenzó en 1952 y se terminó de construir en 1954 ese hermoso edificio que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, ¿alguna otra foto ahí? Hay fotos del edificio anterior. A ver, ahí está. A ver si están. ¿En el mismo lugar? No, esa es la foto del edificio en la época de la construcción. Sí, y este esa es la el entrada, frente. sí. Este es el edificio que estaba antes. Ajá, en el mismo lugar. En el mismo lugar, en esa esquina, era una quinta. Se llamaba Las Golondrinas. En ese lugar, en esa esquina de Ramón Falcón y Bolaños, ¿verdad? Se compró este edificio en 1922. 10 años después de comenzar sus clases, el seminario se traslada al lugar que estamos ahora, Claro. por supuesto, durante una cantidad de años en este edificio. Es muy interesante pensar en esa época. Estamos hablando de 90 años atrás. 90 años atrás. 90 años atrás, llegar al barrio de Floresta no era poca cosa. Era poca cosa. Había los tranvías. Bueno, vos ni los conociste. Yo ¿no? los conocí. Sí. ¿Viajaste tranvía? Sí. Bueno, de chiquito. Claro, famoso el tranvía número 1 y el 2. El 1 iba hasta Primera Junta y el 2 iba hasta Plaza de Mayo, o viceversa. Y allí a una cuadra del seminario había un taller de tranvía. Exactamente. Triste, con una fama. Con una fama muy triste posterior, el Olimpo, ¿no? Pero me imagino, puras quintas eran en esa época, ¿no? Sí, calle de tierra, es decir, era una zona muy diferente a lo que es hoy, es decir, nadie pensó que el seminario iba a quedar en una zona tan poblada como lo está. Claro, lo es ahora, el barrio de Floresta. ¿Y qué piensan hacer, Che, para la celebración? Bueno, tenemos una celebración que pensamos comenzar con un recital de nuestro coro e invitamos a la fanfarria Alto Perú de Granaderos a Caballo para que nos acompañe. Nos aceptaron la invitación e iban a venir, esperamos que lleguen, ¿verdad? Aunque el 17 hay una actividad para con relación con San Martín, así que no sabemos si van a poder finalmente estar con nosotros, pero creemos que sí. Y por supuesto una actividad muy especial con una torta incluida. Bueno, va a haber torta. Entonces voy a aceptar la invitación. Va a haber torta del centenario. Bueno. Para todos los que estén. ¿Ah, sí? Sí, para todos los que estén. Bueno, espero que sea grande la torta porque espero que vaya mucha gente. Vamos a tratar de estar dentro de unos días, el sábado 18. El sábado 18. A las 17 comienza el recital del coro. Con el coro que dirige mi sobrina. Que dirige tu sobrina. Bueno, va a estar, digámoslo. Sí, va a estar los del camino también compartiendo un momento. Sí. Y luego vamos a tener el acto de celebración a las 18 horas. Qué bárbaro, qué emocionante, ¿no? Sí. El profesor más decano, más antiguo que hay, ¿quién es? Es el doctor Stanley Clark que va a traer el mensaje. Hace 48 años que es profesor del seminario. Casi la mitad de la vida del seminario. Claro. Casi la mitad. Tiene mucho para contar. Tiene mucho para contar. En estos momentos es que lamento no poder estar en el aire en vivo. Estamos grabando el programa, eso ya lo sabe usted. El día anterior al que sale al aire, porque sería increíble la cantidad de televidentes que llaman y dicen yo estudié, yo me recibí. Porque ¿cuántos calculan, Carlos, Nosotros, que pasaron por las aulas? Egresados del seminario, hemos sacado un cálculo, hay más de 1.600 egresados, pero creemos que es el triple ese número que han tomado cursos o tomado materia o comenzado una carrera y no han terminado. Tenemos unos 3.000 más por lo menos en esas condiciones. Uno de los cálculos que hicimos hace unos 5 o 6 años fue que hay en 35 países del mundo egresados del seminario sirviendo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Desde Japón, pasando por Canadá, hasta Tierra del Fuego, tenemos gente que ha estado en el seminario. Estamos muy contentos con esa
Bueno, usted sabe que por un buen tiempo algún sector de las iglesias evangélicas descreía en el valor, en la utilidad de los seminarios teológicos. Sí. Es más, conozco casos de personas que por ir a estudiar el seminario teológico fueron castigadas Sí. en sus propias iglesias. Yo creo que eso ha pasado al olvido, queda como una anécdota. De todas maneras, sigo insistiendo que el mejor seminario es la iglesia Sí. local. Coincidí Sí. conmigo, Carlos. Totalmente, totalmente. Pero, lógicamente, uno, frente a la diversidad de temas que tiene que manejar como pastor, a la diversidad de problemas que tiene que confrontar, necesita ir a un lugar donde gente con más preparación, con más años de entrenamiento y de estudio, le ayuden. Esto es un seminario. Y yo doy gracias a Dios por el Seminario Teológico Bautista, porque es, digamos, una institución que honra la Iglesia Evangélica en la Argentina. Es, sin ninguna duda, uno de los 2 o 3, no quiero hacer este favoritismo, uno de los 3 mejores seminarios del país, y dado que es internacional, ha servido a muchísimas otras colectividades, lo que está haciendo también ahora, dentro del país, y a muchos estudiantes de otros países. De otros países, sí. Una de las cosas que ayer comentaba con Roberto Paso, lo dijimos a la ligera, es una cosa que hacía mi papá. En la década del 50, antes de meterse en el tema de la educación, mi papá tenía una obra carcelaria y venía a Devoto. Devoto está, le digo a la audiencia, Devoto está a 4 o 5 cuadras de donde estamos ahora, Sí. en la cárcel, ¿no? Y necesitaba ayuda. ¿Y de dónde fue a buscarla? Y fue a buscarla el seminario bautista. Los alumnos de aquella época que lo acompañaban a mi papá a la cárcel, Alberto y Osvaldo Motesi, Roberto Paso, Osvaldo Casati, un violinista, Winegran, algo así que se llamaba, y muchos se entrenaron allí. Un día me lo encuentro a Alberto Motesi en una de esas conferencias, que yo dice, vos no sabés la gratitud que yo tengo con tu viejo, me dice. Nos llevaba a la cárcel y nos hacía predicar frente a los presos. Yo tenía un miedo bárbaro, es uno de los grandes evangelistas de la Argentina. Y bueno, miles y miles de personas han conocido al Señor como resultado del trabajo de alumnos que pasaron por las aulas del seminario, ¿no es cierto? Sí. Felicitaciones, bueno. Estimado rector, espero ir el 18 a comer la torta. Perdóname, yo voy a escuchar el coro, pero la hora de la torta encima. Sobre el final. Sobre el final, hay que aguantarse toda la reunión. Bueno, el mensaje de Stanley Clark, me lo quiero escuchar, es un santo hombre de Dios. Pero yo lo traigo a Carlos Villanueva, y él me dice, ¿de qué me vas a preguntar? Y yo no le digo de qué le voy a preguntar, porque me encanta hacerlo sufrir. Pero tenés un conocimiento, Carlos, que es una bendición. ¿Sos profesor de qué, particularmente? Particularmente de Hebreo y Antiguo Testamento. Teología bíblica. Ese es mi campo, básicamente. Ahora, ¿qué sentido tiene estudiar hebreo? Muchísimo. Hay una riqueza en estudiar hebreo. A ver, yo creo que hoy hay elementos para que una persona que no ha estudiado formalmente pueda acceder a ciertas de las ventajas que tiene la lengua hebrea, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay concordancias hebreo-español, Biblias que tienen el número con el lema, es decir, la raíz hebrea que hay, que ayuda a entender cómo es. Pero solo para mencionar el pasaje que recién dije, que es el último que mencioné en un devocional, ¿no? Es cómo plantea el autor de mirar el futuro, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, en ese pasaje que yo mencioné de Proverbios, hay 4 verbos para mirar en hebreo, ¿no? Uno que es mirar simplemente, otro es que mirar viendo más allá, y otro que es mirar esperando cosas buenas. El verbo que aparece allí en Hebreos capítulo 4 es el mismo que aparece en Génesis 15:5, cuando Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo. Es decir,
mirá esperando ver que esas estrellas van a representar toda tu descendencia, ¿verdad? Es decir, mirar con expectativa, mirar deseando que se cumpla el futuro. Y es muy interesante que ese mismo verbo que utiliza aquí no es mirar así nomás, es mirar positivamente el futuro. Hay distintas maneras de ver el futuro, ¿verdad? Podemos, como es muy común en la sociedad contemporánea, mirar con malas expectativas al futuro. Pareciera ser que si uno escucha un programa político hoy, estamos a la vuelta del colapso. a la vuelta del colapso en cualquier momento. Pero se puede ver de otra forma. Se puede ver de otra forma. En Dios podemos ver el futuro distinto. Ahora, esos son los detalles, son los sabores que nos da estudiar la lengua, y es una de las cosas que yo animo a los estudiantes a hacer el esfuerzo. Es decir, aunque no tengan que saber hebreo, hablar hebreo y pensar en grande, utilicen las herramientas que tenemos, y en castellano hay herramientas para sacarle ese jugo que tiene el texto bíblico, ¿no? Por eso las distintas traducciones, porque cada traducción trata de mostrar un aspecto que obviamente ninguna puede mostrar la tremenda contenido. Ahora vamos a hablar de las traducciones. Yo solamente quiero decirle a alguien que esté mirando el programa, no es necesario saber hebreo para poder leer la palabra de Dios. Se necesita que sí, hombres como Carlos sepan, para ayudar a otros a poder releer el texto con una mayor profundidad. Pero a veces da la sensación de que hay que aprender hebreo. No hay que aprender hebreo. Eso lo hacen algunas personas, gracias a Dios, que después nos ayudan a ver cómo interpretar con más precisión algunas cuestiones del texto bíblico. Particularmente el hebreo se utiliza para entender el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y yo lo digo porque algunos pueden decir, esto es muy difícil hebreo. No olvídese, ahora vamos a explorar otros temas, pero le quería preguntar por qué Carlos es tan entusiasta de la lengua tan difícil como el hebreo. Es difícil, pero a ver, Juan Pablo, una de las cosas que hemos hecho en el seminario en los últimos 30 años es a cada persona que ingresa al seminario, quiere ser alumno, le tomamos un examen de Biblia, de conocimiento bíblico general, a cada persona que ingresa. Cualquier persona dice, yo quiero tomar 1 año, quiero tomar 10 años, quiero tomar... Este examen de Biblia no lo calificamos, pero sí sacamos un porcentaje. Las preguntas son muy simples. Son preguntas de leer la Biblia. Nombre los hijos de Isaac. Preguntas sencillas, nada de difícil. Y en la mayoría de las veces le decimos, ¿cuáles de estos 3 son apóstoles? Y mencionamos 5 nombres, ¿no? Poniendo nombres como Jeremías, Ezequiel y nombre de apóstol. Es interesante ver cómo ha bajado en los últimos 25 años, cómo ha bajado los porcentajes de conocimiento bíblico general. Esto muestra que nosotros, el pueblo del libro, no leemos el libro. Nunca ha habido tantas traducciones al español de la Biblia como ahora. No, es verdad. Cuando yo era chico, leíamos Reina Valera y punto. Es decir, el gran descubrimiento fue 60. Reina Valera 60. Porque yo aprendí a leer con la 1909 y después apareció la 60. Es decir que hoy tenemos traducciones increíbles. Hoy la Biblia está accesible al pueblo de Dios. Tenemos libros acerca de la Biblia, pero hoy conocemos menos la Biblia que la que conocía mi abuela, que apenas sabía leer español, la que conocía mis maestros. Es decir, estamos viendo una época de analfabetismo bíblico y no hay que leer hebreo. Hay que leer, lo primero que hay que leer es la Biblia. Y una vez que yo conozco la Biblia, entonces puedo empezar a profundizar. Pero a veces muchos quieren leer libros sobre la Biblia y no leer la Biblia. Este es el libro más importante que tenemos. No hay ningún comentario que sea más importante que la Biblia. No hay ningún devocional que sea más importante que la Biblia. Debe leerse la Biblia en la lengua en que nosotros la podamos entender. Sí. Es decir, si es Reina Valera 60, si es Dios habla hoy, el lenguaje actual, el Reina Valera contemporánea, la que podamos entender, pero leer la Biblia, ¿verdad? Esta es parte de la problemática del pueblo evangélico para mí. Sí, y nosotros tenemos una estadística con esto. Sí.
Sí. Yo lo decía los otros días charlando con otros pastores, nos vanagloriábamos de conocer la Biblia más que los católicos. Sí. Pero si hoy vas a una ceremonia católica y vas a una reunión promedio evangélica, definitivamente se lee mucho más la Biblia en la Iglesia Católica hoy que lo que se lee en la Iglesia evangélica. Desgraciadamente, cantamos demasiado. Yo le aconsejaría a todo el mundo que pare un poquito, elimine uno de los coros o la repetición de uno de los coros y lea un pasaje bíblico. Porque la Biblia es el centro, la base, el fundamento de nuestra fe. Y cada creyente debería leer. Yo coincido con vos. Hoy por hoy, está bien, hay mucha gente nueva en la iglesia, pero hoy por hoy cuando contás una historia, no es como antes, como podía decir, como el padre le dijo al hijo pródigo, y seguías, porque sabía que todo el mundo hacía la conexión de lo que había pasado con el padre y con el hijo pródigo. Hoy tenés que explicar quién era el hijo pródigo, dónde pueden leer eso, porque la gente no conoce la Biblia porque no la lee. Mire, si algo puede producir, si este programa produce ganas de leer la Biblia, más que satisfechos. Antes, mire, le doy este permiso. Apague el televisor y agarre la Biblia. Leer la Biblia es mucho más importante que escuchar lo que nosotros dos podemos decir. Sí. Además, la Biblia es un libro interesante. Muy interesante. Muy interesante. Tiene historias de amor, historias de venganza, asesinato, misterio, tiene partes cómicas. A ver, decime eso. A ver. Tiene partes cómicas, tiene algunas partes que son un poco difíciles. Yo recordaba el otro día en la iglesia que estuve dando por 3 meses, más de 3 meses, clases sobre el Antiguo Testamento, les recordaba a Eglón, ¿verdad? Cuando mató y que no entraban a verlo porque el olor que había dentro de no dice la Biblia el olor, dice, no entremos porque se está cubriendo los pies. Cubrirse los pies era hacer las necesidades. Sí, ¿Y por qué olían lo que hoy ellos? hacemos cuando vamos al baño, sí. Bueno, está claro eso, está claro. ¿Por qué? Porque le habían clavado un puñal en el intestino y habían salido Las S's, F y J. Entonces los siervos decían, no entremos porque está cubriendo sus pies. Es decir, el olor hacía que los otros no quisieran entrar. Hay un montón de relatos en la Biblia que son atrapantes. Esa misma expresión se utiliza cuando Saúl va y entra en una cueva. En el fondo de la cueva está David. Está escondido David. Exacto. Exactamente. Dice, fue a cubrirse los pies. Es decir, fue a la cueva a hacer sus necesidades, digamos nosotros, y allí estaba David escondido. Y le perdonó la vida. Y le perdona la vida, como lo hizo en otra ocasión también. Hay muchos relatos en la Biblia así que tienen humor, misterio, ironía. Jefté volviendo y prometiendo que al primero que se le acercara lo iba a sacrificar a Dios. Y le sale la hija. Y le sale la única hija. El único hijo, que era una niña que tenía, es la que sale al encuentro. Es decir, hay una profunda ironía allí, donde él se enfrenta con, ¿ahora qué hago? Es decir, haber dicho algo sin pensarlo. Sin necesidad. Y sin necesidad. Querer hacer negocio con Dios. Porque Dios no pide eso, y justamente la ironía está allí. ¿Ahora qué haces? Yo no te pedí nunca eso, ¿y ahora qué vas a hacer frente a ese tema? Historias que son inconclusas y que nos llevan a nosotros a terminar de concluirlas. Yo hago las dos preguntas. Vos mencionaste el hijo pródigo. El hermano mayor cuando regresa. ¿Entra a la casa o no? ¿O no? La pregunta es, ¿qué hubieras hecho vos? Jesús lo plantea de esa manera. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran entrado o no hubieran entrado? O Jonás protestando allí contra Dios que había perdonado a toda esa gente y Dios le termina haciendo una pregunta. Si vos te preocupó esa enredadera, la calabaracera que llamamos nosotros, esa enredadera, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de toda esta gente? Y le deja la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué contesta Jonás? ¿Cuál es la actitud de Jonás? ¿Cambia de actitud o no de actitud? Son relatos que la Biblia nos deja para nosotros. La respuesta no está en Jonás, está en qué haríamos nosotros, porque a veces nosotros
estamos más preocupados por algunos aspectos formales que por la gente que necesita el perdón de Dios. Pues sabés que suelo invitar a un gran amigo, el rabino Adrián Hertz. Hoy hablo de él. No sé si da clase en el seminario. No. No. A veces ustedes reciben Sí. a rabinos que vienen a aportar Sí. el condimento judío, ¿no? Y le pregunté del libro de Daniel. Y realmente no lo hice yo. Estábamos hablando y alguien, un televidente, conocedor de la palabra, llama y dice, ¿qué opina del libro de Daniel? Porque el libro de Daniel es muy preciso al anunciar la llegada del Mesías, por lo menos según nuestra interpretación. Y él me dice, bueno, es un libro muy conflictivo, está escrito en 3 idiomas diferentes y no se le da el valor de otros profetas. Entonces, la pregunta es esta. En base a esa consideración, si quieres hacer un comentario acerca del libro de Daniel, hacela. Hablando con los judíos, uno descubre que ellos tienen muy claro que los 5 libros, el Pentateuco, la Torá, están arriba de todo, y luego vienen los profetas, y luego vienen los sapiensales y los poéticos. Nosotros no, tenemos otra manera de ver la Biblia, y es que toda escritura es inspirada por Dios. Haceme un comentario acerca de esto. Bueno, en realidad Daniel no fue escrito en 3 idiomas, fue escrito en 2. Es decir, lamento que él acepte la parte que nosotros no aceptamos de Daniel, que es las adiciones en griego. Para nosotros Daniel está escrito en hebreo y arameo. 12 capítulos. Exactamente. No 14 capítulos, más los 5 agregados que hay en el medio, ¿verdad? Porque el libro de Daniel en la Septuaginta o en las versiones de la Vulgata agregan una cantidad de textos que vienen del griego y no del hebreo ni el arameo, las lenguas que nosotros aceptamos. Indudablemente el libro de Daniel tiene una visión distinta de la historia a la que nosotros entendemos, y no es un profeta en el sentido clásico, ¿verdad? Es un profeta distinto, porque al final del periodo eran profetas que estaban mirando hacia adelante, más que mirando la realidad que les tocaba vivir. Jeremías, Isaías, el mismo Ezequiel en una parte de su ministerio, miraban y desafiaban al pueblo aquí y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos responder? Mientras que la última parte de Ezequiel, Daniel, Zacarías, son profetas que miran hacia el futuro. Dicen, a ver, ¿qué esperamos? No es que el futuro no estuviera presente, en Isaías está y en Jeremías también, pero en realidad el objetivo de ellos era otro, mientras que estos profetas son distintos de esa aclaración solo. Es indudable que el judaísmo toma la Torá, por eso ellos tienen sobre la Torá una coronita, es la reina, ¿verdad? Es decir, de las escrituras la Torá es lo más importante. Repitamos qué es la Torá. Los primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Los primeros 5 libros que forman parte de nuestra Biblia, ¿verdad? Los libros que tienen la historia de los orígenes y las leyes, el corazón de las leyes, ¿verdad? Por eso se las llama ley, ¿verdad? Así. Pero creo que el problema de ellos usan los profetas siempre que los profetas se relacionen con la ley. Por eso Ezequiel es uno de los profetas más queridos por los rabinos. ¿Por qué? Porque Ezequiel constantemente menciona, en su primera parte, menciona al libro de Levíticos, por ejemplo, que para mí es uno de los libros menos leídos en las iglesias evangélicas y que más necesitamos, entre paréntesis, porque el tema de la santidad en Levítico es espectacular. Es decir, habría que caminarlo un poquitito ese tema, ¿no? Uno de los menos leídos y más queridos. Y Ezequiel habla mucho de Levítico, cita Levítico. Entonces a ellos les gusta. Es decir, ellos miden los otros libros en su valor e importancia en el estudio en relación de su relación con la Torá. ¿Estoy claro en lo que me explico? Yo lo entiendo. Y al mismo tiempo, su interpretación de la Torá, en términos generales, es muy literal. En términos generales. ¿Qué quiero decir con esto literal? Porque a veces, en realidad, se utilizan figuras, se utilizan imágenes, especialmente el Levítico, libros que nosotros
de alguna manera, vuelvo a decir, medio ignorado en nuestra Biblia evangélica o en nuestra lectura evangélica, cuando habla de los sacrificios, pensamos que el sacrificio es meramente matar a un animal. No, el sacrificio es mucho más que eso. Tiene un sentido más profundo y hay que leerlo no solo desde la descripción física, traigo el cordero, le pongo la manito en la cabeza y todo eso, sino hay que leerlo del sentido de lo que está enseñando el libro. Mi identificación, mi humillación por el pecado, el valor de la vida, la entrega de la vida a Dios, mi compromiso de santidad. Hay una serie de elementos allí en el libro que son los que para nosotros, evangélicos, tienen importancia, porque descubrimos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:10. Estas palabras fueron escritas para nosotros, a quienes alcanza el fin de los tiempos. Es decir, buscamos la interpretación y la aplicación. Ellos se detienen mucho más en el aspecto más formal, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que nuestra hermenéutica es un poquito más completa, más contemporánea de lo que es. Es decir, no, con todo el respeto, por favor. Hay algunos rabinos que hacen una interpretación genial. Estoy hablando en general. Sí, hay otro elemento, y es Carlos. Nosotros decimos como una regla de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. Sí. A ver, vos sos profesor, ¿qué es la hermenéutica? Es la ciencia que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que se estudia en los seminarios, cómo leerla. Usted me dice, pero yo en mi casa no sé nada de hermenéutica. No lea la Biblia, Dios le va a guiar, Dios le va a hablar. Pero obviamente los pastores, los profesores tienen que tener estos mecanismos. ¿Cuál es la primera regla? Que para poder entender la Biblia hay que leer más de la Biblia. Exactamente. Cuando vos hablas, cuando yo hablo con los rabinos, lo que descubro y que se lo digo, explícame el Salmo 23, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Agarramos el Salmo 23, empezamos, Jehová es mi pastor, bueno, esto es el Señor es mi pastor, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ellos no, el rabino tal del medioevo, el otro rabino, es como que ellos tienen una interpretación como de segunda opción. Siempre la primera la tiene algún rabino del pasado. ¿Coincidís conmigo en eso? Totalmente. De hecho, en el propio Nuevo Testamento se dice que Jesús era distinto, la gente lo escuchaba y le atraía a Jesús. ¿Por qué? Porque era distinto, enseñaba como quien tiene autoridad sobre el texto. Es decir, Jesús leía el texto o hacía referencia al texto y decía, mire, esto es lo que yo creo que significa. Que era absolutamente diferente a lo que en su época era común. ¿Qué es esto lo que vos decís? En la historia de la hermenéutica, yo estoy escribiendo ahora un libro sobre tema. Y yo tratando de explicar qué es hermenéutica delante de... En la historia de la interpretación, a mí me gusta más hablar de interpretación, de comprensión de la Biblia. En la historia de eso, los judíos pasaron por una época que se llama de los pares. ¿Qué eran los pares? Se juntaban dos rabinos, abrían un texto y decía, ¿y a vos qué te parece? Entonces uno decía, a mí me parece que, por ejemplo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, que trabajar es levantar una copa. Y entonces el otro decía, no, a mí me parece que levantar una copa no es trabajar, sino que... Entonces hacían toda una discusión que luego los otros rabinos tomaban esa discusión y así fueron desarrollando, esto es una simplificación al máximo que estoy diciendo, lo que ellos luego llaman el Talmud. El Talmud comienza con los Midrash, las comprensiones, pasa por la Mishnah, las discusiones de los padres, y pasa por las discusiones que otros hacen sobre las discusiones de los padres. En el fondo, el Talmud explica la Torá, pero en el fondo lejos, sí, quedó allá atrás de todas estas discusiones que se fueron dando. Sí. Y cuando uno lee algunas frases del Talmud, dice, son interesantes, hacen referencia a un versículo, pero es una referencia que uno tiene que rastrear casi arqueológicamente, por decirlo de alguna manera. Y no estoy diciendo que el Talmud no sea un buen texto para los judíos, estoy hablando del método que utiliza el Talmud, ¿verdad? No. En el viaje a Israel que hice hace unos meses,
tuvimos un guía y en un momento dado la gente que venía en el viaje le decía al guía, dice, bueno, a ver, ¿cómo entiende? Porque era un guía judío, ¿no? ¿Cómo entiende el libro de Isaías? Dice, ¿lo leen el libro de Isaías? ¿Lo estudian? Dice, le voy a decir cómo es. Mirá qué sincero que fue. El libro de Isaías es el último libro que se estudia en el año lectivo. Sí. Y lo que sucede muchas veces, que se lleva mucho tiempo todos los otros libros, de tal manera que cuando llegan al libro de Isaías se les acabó el año y no lo estudian. Y él, mirá vos lo que dice, hay una cierta actitud de ningunear, diríamos nosotros, mirá, delante de un profesor de teología, decir ningunear, el libro, porque se encuentran con pasajes que no pueden explicar, ¿no? O que por lo menos para entenderlo como ellos los entienden. Ellos creen que el Mesías es el Mesías nacional, es decir, el pueblo es el Mesías. Sí. Tienen que dar un par de vueltitas para llegar a esa comprensión. No es lo que sale a primera vista de la lectura del texto. Es por eso también que en general esos libros se leen a través de los ojos de otros. Entonces, muchas veces para un judío es redescubrir la Biblia, convertirse. Es volver a sus orígenes. ¿Por qué? Porque en realidad no es que no estaban en sus orígenes, es que en los auténticos orígenes están en el Antiguo Testamento, que muchas veces está opacado para la mayoría de los judíos. Para la mayoría de los judíos está opacado por las tradiciones de los hombres. Claro. Algo que el Nuevo Testamento justamente denuncia. denuncia. Si alguien tiene un amigo judío, y yo lo vuelvo a decir, ¿no? Los cristianos evangélicos amamos al pueblo judío. Totalmente. Yo me crié, por supuesto, en la casa de mi papá y mi mamá. Mi mamá amaba a los judíos. Tal es así que a veces, como trabajó con gente judía, estoy hablando de cuando se fundó el seminario, ¿no? Sí, hace 100 años. Mi mamá en este año hubiera cumplido 98 años. Estoy hablando de hace, ya trabajó cuando tenía 12, 15, 18 años, fabricaba corbatas, y para algún paisano seguramente. Tal es así que ella tenía palabras niris. Estás michigene, me decía, que quiere decir, estás loco, ¿no? Y cosa que a veces escucho en algunos cómicos judíos, digo, esa palabra me la decía mi mamá. Pero amar al pueblo judío, respetarlo. Yo tuve compañeros en el secundario que sigo viviendo, pero los aprecio mucho. Y una de las cosas que me di cuenta al hablar con ellos es que no leen el texto como lo leemos nosotros. Cuando viene el rabino acá, cuando termina el programa, siempre cantamos un salmo y él no lo puede verbalizar, dice, no, lo sé en hebreo, pero no sabría cantar, ¿no? Así que yo creo que si usted tiene un amigo judío, dígale, vamos a hacer una cosa, tomamos un café, tomamos un buen café y leemos, no la Biblia de los evangélicos, no, vamos a leer la Biblia de los judíos, vamos a leer la Biblia tuya. Y se va a sorprender, porque muchos de ellos no tienen la menor idea de la historia que para nosotros es el fundamento de la fe, ¿no? Sí, Barilco es muy interesante, ese famoso... Sí. Jaime Barilco. Barilco. Lo tuve en el programa en Belgrano y fui compañero de él en una comisión de la educación, sí. Cuando él escribía algunos de sus libros, sus novelas, eran historias del Antiguo Testamento. Sí, el rey David, ¿no? O David el rey. Él escribió sobre David, escribió sobre los hermanos que pelean, Jacob y Esaú, es decir, hubo varias. Si uno lee el libro dice, ¿pero qué es lo que está haciendo? Él está parafraseando historias bíblicas que mucha gente la leyó y pensó en su reflexión, y en realidad lo que él hacía era tomar el texto bíblico. Sí. No mucho más que eso, lo cual es muy interesante, ¿no? Sí. Porque muestra que el texto sigue teniendo su atractivo. Hay una especie de mito que la Biblia es aburrida. No, el texto es muy interesante. Claro. Hay solamente que leerlo, descubrirlo. Sí. Más de una vez cuando los compañeros míos me decían que era aburrido, le digo, mira, te voy a hacer leer un pasaje, vos dame 2 minutos de tu tiempo, ¿no? Y los metí allí cuando Saúl perseguía a David, o cuando David se había
salía en esas excursiones con sus amigos que son inenarrables, ¿no? Arrasaban con todo. Yo no sabía que me decía mi comandante, yo no sabía que esto estaba en la Biblia. A ver, antes que termine, voy a cantar un coro, ¿te parece? Dale. ¿Te gusta que cante yo? No, ¿no? Totalmente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es justo, que alegra los ojos. Deseables son más que el oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. El Salmo 19 tiene estos versículos que por honor a la audiencia no lo voy a seguir cantando. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno porque permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Tiene 6 frases para describir lo mismo, la palabra de Dios. Y una de las frases que más me gusta, que me gustaría que quizá me la ilumine con tu conocimiento, ¿trajiste la Biblia en hebreo? No traje. Tendría que haberla traído. Que hace sabio al sencillo. Bueno, usted sabe que uno ha descubierto en personas sin preparación académica, algunos solamente con el primario. Bueno, yo lo puedo decir con mucho orgullo. Mi padre, que fue el fundador de tantas escuelas, llegó hasta 7º grado. Perdió a su papá a los 12 años y cuando salió de la escuela primaria tuvo que ir a trabajar. Sí. Y era la época, estoy hablando, nació al 14, a los 12 años era el 26. Era un momento difícil, tuvo que salir a trabajar. Y tenía 3 hermanos, la madre, y solamente estudió 7 años, 7º grado. Y uno dice, ¿de dónde sacó sabiduría? La palabra de Dios hace sabio al sencillo, al humilde, ¿no es cierto? Sencillo. Es muy interesante este texto y aún más, es mucho más interesante el concepto de sabiduría. Porque sabiduría no es tanto conocimiento teórico, sino es como el saber vivir, el saber hacer, ¿verdad? Hoy nuestro concepto de sabiduría está más basado en la acumulación de conocimiento. Griega, que tiene que ver con conocimiento teórico, con acumulación de conocimiento, exactamente eso. Mientras que para el hebreo, sabio es el que sabe vivir, el que sabe qué hacer. No tanto el que conoce, ¿verdad?, montones de cosas. Eso a veces nos pasa con los médicos. Hay médicos que son muy preparados, pero uno recuerda al viejo médico que nos decía, mire, tome esto, y ya está. No te explicaba nada. Es decir, es esa capacidad de vivir y de actuar y de responder. La Biblia nos enseña a vivir. Nos da una sabiduría que supera la del filósofo, que reflexiona acerca del sentido de la vida. La Biblia te dice cómo tenés que vivir para ser feliz. ¿Qué sentido de la vida? O empezar a pensar qué felicidad. Mira, viví de esta manera y vas a disfrutar la vida. Así de sencillo. Es esa la auténtica sabiduría para mí. Yo también estoy de acuerdo con él. Claro. Es decir, y ojo, yo he estudiado filosofía también. Pero después de tanto dar vueltas, sí, mire, esta es la auténtica sabiduría. Saber qué hacer, no tanto reflexionar en abstracto. Por eso, la verdad es que muchas de las personas, vos recordabas a tu papá, yo recordaba a mi abuela, una mujer que ni siquiera terminó primario, que huyó de la guerra, y que nunca aprendió a hablar bien el castellano. ¿Qué origen era? Italiana. Italiana. Nunca aprendió a hablar bien el español, el castellano, y pronunciaba mal.
Pero ella tenía una serie de conceptos que era, aun cuando no entendía la Biblia, y a veces ella leía con nosotros, y yo le decía, no entiendo, yo tampoco, pero no importa, sigamos leyendo. Es decir, a ver, de tanto leerla la vamos a entender, me decía ella. Ahí está la clave. De leerla y leerla la vamos a entender. Y ella tenía frases profundas. ¿De dónde la sacó? La sacó de haber leído la Biblia. Y a veces uno después la mira y dice, uy, esto es parecido a lo que decía mi abuela. Es que ella lo sacó de acá. Tuvo esa sabiduría que hace que una persona pueda disfrutar la vida. Claro. Disfrutar lo que tiene. Sí. Aún en medio del dolor, ¿eh? Sí, sí. Disfrutar. Me imagino tu abuela. Momento difícil, 15 años, embarazada, dejada por el esposo, en un país extraño, sin familia, y conoció a Dios. Y a partir del encuentro con él, el encuentro con la palabra. Claro, cuando decís abuela, uno piensa una mujer viejita. No. Pero cuando conoció al Señor era una adolescente. Era una chica. Mirá Era vos, una mujer joven. qué cosa. Y allí, vuelvo a decir, nunca aprendió el castellano bien, pero sí conocía lo que Dios le quería decir y tenía la auténtica sabiduría. Yo le podría contar un montón de historias de grupos de gente que solamente se encontraron con la Biblia. Hay una historia, tendría que investigarlo un poquito más, pero me acuerdo los puntos más importantes. Alguien llega a una casa en España y le dice a alguien que lo recibe, que lo atiende bien, dice, ¿me tiene este paquete? Yo lo voy a venir a buscar. Bueno, ¿cómo no? Y se fue. Y nunca más vino. Nunca más vino. Pasaron los años y esta gente se viene a la Argentina. Pero antes de venir a la Argentina dice, ¿qué hacemos con el paquete este? Porque nos vamos a ir. Este hombre no vino más. Lo abre y eran 3, 4 ejemplares de la Biblia. Sería un colportor, quizá estaría siendo perseguido, porque en España hubo mucha persecución a aquellos que llevaban la Biblia a los pueblos. La cosa es que empezaron a leer. Imagínate, no tenía la menor idea de que existía otra iglesia que la iglesia católica, ¿no? Empezaron a leer solos, una familia. Y empezaron a leer y dice, che, este es Jesús. Y en un momento, naturalmente, hicieron un compromiso de fe en el Señor Jesús. Sigue la historia, se vinieron a la Argentina y empezaron a vivir en una comunidad, como hacían los inmigrantes, se juntaban en casa, lo que se llamaban los conventillos. Se encontraron con otra comunidad y terminaron formando lo que hoy es una iglesia acá en la zona de Villa Pueyrredón. ¿Cómo comenzó esa iglesia? Con una Biblia dejada perdida. La palabra de Dios es luz para el camino. Dice uno de los versículos del Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la Biblia te ilumina los pies. O sea, te dice el paso que vas a dar. Y lumbrera mi camino, porque no solamente te ilumina el ahora, te ilumina el futuro. ¿A dónde vas? ¿No? Y esta gente vivió esa experiencia. Por eso para mí es apasionante poder dedicar este tiempo con Carlos a animar a la gente que lea la Biblia. Yo tuve un tío político, que él era borracho, había fallecido su esposa, había sido echado de la policía de la provincia de Buenos Aires por malo, es decir, hay que ser malo, sabemos nosotros. Y llegó un momento que él se quiso suicidar y fue a la estación de tren y vio un papel en el piso y era una porción bíblica. Esa porción bíblica lo hizo a él ir a una iglesia y convertirse. Y después se convirtió en tío de mi esposa. Y uno dice, qué increíble, una porción de esta, ¿te acuerdas las viejas porciones que venían con paisajitos arriba, que sociedades bíblicas solía dar para... Se siguen haciendo. Sí. Esa porción bíblica cambió su vida, totalmente. Y uno dice, qué increíble,
el que la repartió y el que la tiró no supo lo que tenía. Para él significó algo distinto. El pastor Bonatti, no sé si lo escuchaste predicar, Sí. don Ángel Bonatti, Ángel Bonatti. un gran predicador. Iba cruzando la barrera de un ferrocarril y se vio un libro tirado en el piso y lo agarró. Era un muchacho que le gustaba mucho el arte, el teatro, estaba haciendo sus primeras experiencias como artista. Y era la Biblia. Y se murió. Es decir, encontró a Jesús y le entregó su vida a Jesús. Es decir, es raro que alguien que lea este libro no sea transformado. De alguna manera es transformado. Exacto. De alguna manera es transformado. Te voy a contar un ejemplo histórico. A ver. Los judíos tienen lo que se llama la Biblia rabínica, que es el texto bíblico más las opiniones de los rabinos alrededor. El que editó la primer Biblia rabínica, en el siglo XVI, editando el texto bíblico del hebreo del Antiguo Testamento, se convirtió a Cristo. Sí, increíble. Y el hombre dejó el judaísmo. Entonces llamaron a otro para que haga una segunda edición, la segunda Biblia rabínica. El que editó la segunda Biblia rabínica también se convirtió leyendo el texto del Antiguo Testamento. Comprendió que había un Mesías. Qué interesante ese detalle. Qué ¿no? tremendo, ¿eh? Y eso es histórico, está probado. Y a mí me pareció tan notable porque en realidad no leyendo el Nuevo Testamento. Comprendieron que Jesús era el Hijo de Dios a través de leer el texto del Antiguo Testamento. Lo cual muestra que la Biblia tiene un eje central, que es Jesucristo, desde el principio hasta el fin. Desde el anuncio de su venida hasta el anuncio de su regreso, se centra en Jesucristo, que es el corazón de la Biblia. ¿Verdad? Claro, es el comentario que tenía en mente agregar, después que vos dijiste que los judíos relacionan todo lo que leen a la ley. A la ley. Y bueno, nosotros relacionamos todo lo que leemos al Señor Jesús. Exactamente. Y creo que ese es el eje hermenéutico. Yo lo veo muy claro. Ellos verán su eje claro, pero para mí el eje hermenéutico de la vida. Es decir, alrededor del cual gira el resto, ¿verdad? Uno lo anuncia, otro lo presenta y otro anuncia su regreso, es la persona de Jesucristo. Entonces, si la persona de Jesucristo es lo más importante en el texto, leemos los evangelios y por supuesto las cartas apostólicas. ¿Para qué leen el Antiguo Testamento? ¿Qué valor tiene el Antiguo Testamento si nos va señalando a Jesús? Bueno, pero leemos de primera mano los evangelios y ya está. Es muy interesante porque el Nuevo Testamento no repite algunas cosas que el Antiguo Testamento da por sentado. Es que el Nuevo Testamento da por sentado, ¿verdad? Muchas veces en el Nuevo Testamento se habla que, por ejemplo, una frase, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esto? Sale del Antiguo Testamento. El propio Señor Jesús, cuando da su mensaje, muchas veces hace referencia al Antiguo Testamento. Lo hace escuetamente. Si uno quiere comprender todo lo que Jesús dice, debe conocer el Antiguo Testamento, esa parte del Antiguo Testamento. Vos dijiste una cosa, la Biblia se explica a sí misma, lo cual es absolutamente cierto. Eso se llama intertextualidad o intratextualidad, ¿verdad? Los nuevos, ustedes saben que la gente contemporánea inventa nombre para todo. Entonces hablan de la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Es leer los pasajes paralelos en uno y en otro pasaje, mostrando cómo esos textos tienen relación entre sí, ¿no? Leer a Ezequiel y leer Apocalipsis, ¿cómo se relacionan? Leer a Ezequiel y leer cómo se relaciona con Levíticos. Eso es lo que nos ayuda a entender. Por eso a veces uno dice, yo no puedo entender Apocalipsis. Mire, lea a Daniel, lea a Ezequiel y luego va a entender Apocalipsis. El eje es Jesús. Pero justamente está todo relacionado, de manera que para uno llegar a una plena comprensión, ¿verdad?, tiene que leer todo el texto bíblico. Ahora, ¿te ha tocado tener compañeros que estudian el texto bíblico y no son creyentes? Es decir, esa siempre es la lucha que uno pregunta, ¿no? Saber si es creyente o no es creyente. ¿Hasta qué punto? Yo estudié en la Universidad Católica y estudié con algunos que tenían mi duda de su fe. por decir, yo no soy quien para medir la fe de otro, tengo, no sé cómo llamar, un medidor de la fe. Pero tenía mis dudas acerca de su fe
Y tuve algunos compañeros que por lo menos no eran miembros de una iglesia evangélica, al modo tradicional, que yo admiraba su fe, su confianza, su conocimiento de la palabra y su entrega a Dios. Pero obviamente hubo gente que leía, comprendía muy bien la Biblia, entendía muy bien, pero yo tenía muchas dudas acerca de su fe. Te hago la pregunta porque desafío a cualquier persona que no sea cristiana, que no sea creyente, a que lea la Biblia. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que se escucha por radio es ¿qué película es la que más se ha visto? Y mucha gente se maneja en base a qué película es la que más se ha visto. Qué sé yo, la Era de Hielo 4. Sí. Entonces, pues, si vos tenés hijos, la vas a ver. La última del Hombre Araña, no sé, no tengo la menor de la de Batman, ahora con tan mala fama. ¿Qué libro es el bestseller? ¿Qué libro? Sí, si todo el mundo lo está leyendo, me lo voy a comprar, ¿no? Entonces todo el libro, en una época era estos libros de Bucay o qué sé yo, esa gente, bestseller, bárbaro. No, está bien, está bien. Si lo lee mucho, algo debe tener. Dan Brown con su Código Da Vinci. El Código Da Vinci, el Señor de los Anillos. Ahora, con ese criterio de leer el libro más leído, hermano, estimado amigo, este es el libro lejos, más leído, más publicado, más traducido, más impreso. Lejos es el bestseller. El segundo ni se le acerca. En una época era el libro Mao Zedong. ¿Quién lo lee el libro Mao Zedong? Sí. Pero este libro permanece. Dice el mismo libro dice, el cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra no va a pasar. Lea la Biblia. Ame a la Biblia. Siga a la Biblia, que es un regalo de Dios. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias. Felicidades en el aniversario. Gracias. Ahí vamos a estar. Tengo una tarjeta toda pituca para estar en el aniversario número 100 del Seminario Teológico Internacional Bautista. Vamos a hacer un esfuerzo por acompañarlos y disfrutar de esa fiesta. Espero que le haya gustado el programa. Si le gustó, la única manera como usted va a comprobar que le gustó, que ahora apague el televisor y se va y se lee un par de capítulos de la Biblia. Le va a hacer muy bien. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga.